les damos la bienvenida a la ponencia del día de hoy, adquisición del control postural y el equilibrio. El día de hoy nos acompaña el licenciado Raúl Cisneros Elendi, quien es licenciado en fisioterapia, cuenta con un certificado en Mechanic Diagnostic of Therapy del Instituto Internacional de Mackenzie. Además cuenta con un diplomado de estrategias de prevención, atención y seguimiento de niños y niñas con labio leporino y paladar hendido del Estado de México. Cuenta con diversos certificados como terapia manual ortopédica, terapia manual instrumentalizada, certificación en fisioterapia. Les recordamos que durante la ponencia se pasará un link de asistencia para validar su participación. De igual forma pueden dejar sus dudas y comentarios y al final el licenciado nos apoyará contestando las preguntas. Licenciado, le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. Vamos a empezar con el tema que vamos a hacer un poquito de adquisición del control postural y del equilibrio. Cuando hablamos de adquisición del control postural, comúnmente pues va más enfocado en niños, pero no quiere decir que en los adultos no se pueda abordar este tema. En adultos, sin embargo, ya se da por hecho que el control postural está integrado. Sin embargo, en algunas patologías muy específicas pues se puede abordar o reentrenar el control postural. ¿La que sigue, por favor? Bien, cuando hablamos de control postural, hablamos de un control motor eficiente, de el sistema sensorial, que es vista, oído, el sistema vestibular. La integración de esos sistemas nos va a permitir adoptar nuevas posturas y cambiarlas en cualquier situación y adaptarnos a esa situación para adoptar esa postura. Cuando existe alguna patología muy específica, muy estructural, pues eso se va a ver afectado. O cuando existen deficiencias visuales o auditivas, de igual manera el control postural requiere un mayor gasto de energía y por ende va a estar afectado o va a ser más complicado el abordaje del control postural. Muy bien, la que sigue, por favor. Bien, pues si vamos por definición tal cual, el control postural es la capacidad de controlar la posición del cuerpo para lograr la orientación y estabilidad en el mantenimiento del centro de masa. Llamamos al centro de masa como el centro de gravedad. Sin embargo, es una terminología un poquito más nueva, centro de masa, que obviamente va dentro de la base de soporte, que en este caso es una persona que realiza la marcha y una persona bípeda, pues estará localizado delante de S1, S2. Y la base de soporte, pues que serán los pies. Entonces el objetivo en un niño en un desarrollo sano, el centro de masa pues es un poquito más superior y conforme va logrando la marcha y la bipedestación, pues el centro de masa va bajando y se va situando dentro de los dos pies. Al lograr eso, pues se logra una bipedestación y una marcha independiente. El objetivo de eso pues será encontrar ejercicios específicos para potencializar o desarrollar mejores capacidades a la hora de tener situaciones o estímulos externos que puedan modificar nuestra postura, ya sea en cuestión de velocidad, en cuestión de tiempo o en cuestión de aumento o disminución del tono muscular. Bien, la que sí. Bien, como habíamos comentado, el control postural está dado por todos los sistemas. El sistema, todos los sistemas, hablamos del visual, auditivo, vestibular, tacto, gusto, proprioceptivo. Sin embargo, ahorita nos vamos a basar en tres principales, que es el visual, el vestibular y el somatosensorial. Todos estos sistemas deben estar constantemente activos a la hora de trabajar el control postural o no olvidarlos. Recordemos que, por ejemplo, en un niño sano, en un desarrollo normal, pues lo primero que viene a mejor es el control en cuestión motora, es el control del cuello.
Sin embargo, antes del control de cuello, pues tenemos los estímulos visuales. Entonces, desde ahí nace ya el control postural. El hecho de presentarle un juguete a un niño y que lo observa y que tenga seguimiento visual y perciba el juguete o lo escuche o voltee su cabeza para dirigir la mirada hacia ese objeto, desde ahí se empieza a trabajar el control postural y hablamos del sistema visual. Entonces no debemos olvidar la parte motora, pero es muy importante recalcar que el control postural se da desde los sistemas básicos como es el visual y el auditivo. Bien, la que sigue. Bien, recordemos que la postura pues es muy importante la alineación de los segmentos corporales en una persona sana y en una persona con una patología muy específica que nos va a permitir la alineación postural o la alineación de los segmentos corporales, que el niño, la persona presente es una alineación correcta, lo que va a conllevar un menor gasto de energía. Si el niño presenta a lo mejor valgo de rodillas o tiene el tono aumentado o hipertonía que le lleva la posición de los pies o la cadera hacia una mala alineación, requerirá mayor aporte energético, por ende mayor fatiga más rápido y sus reacciones de defensa o equilibrio estarán afectadas, o a la hora de trabajarlas le costará un poquito más de esfuerzo. Sin olvidar que recordemos que el centro de masa en niños se encuentra superior y va descendiendo conforme va logrando la bipedestación. Y conforme va pasando eso, pues que tenemos una base de soporte más amplia que se va reduciendo conforme el niño va logrando la posición bípeda. Next sigue, por favor. Bien, por ende tenemos otros dos conceptos, que es estabilidad postural y orientación postural. La estabilidad postural, que es la habilidad para mantener la posición del cuerpo y específicamente el centro de masa dentro de los límites de la base de sustentación en cualquier actividad. Por ejemplo, aquí la imagen presenta una persona que hace ejercicio de halterofilia. Tenemos una base de soporte más amplia y un peso o un estímulo externo como es lo que está cargando, ¿sí? Que conlleva ello que tenga estabilidad postural a la hora de cargar el peso, la capacidad que tiene ella de hacerlo, ¿no? Este es un ejemplo en adultos, pero con los niños pasa igual. Empieza con una base de soporte más amplia que se va reduciendo, ¿no? ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Pues trabajar con sus estímulos internos, o sea, las fuerzas propias del niño y las fuerzas externas, las que nosotros le pongamos para que el niño trate de lograr esa estabilidad postural. Es decir, que él solito logre, por sus capacidades, abrir o cerrar más la base de soporte para lograr la actividad, que tenga esa capacidad de adaptarse al estímulo que le pongamos. Bien, la que sigue. Y el otro término que pues es la orientación postural, que es la capacidad para orientar las partes del cuerpo con respecto a la gravedad. Esto quiere decir, por ejemplo, giros, ¿no? O yo me agacho y me levanto contra la gravedad, ¿no? O voltear la cabeza a un lado, o voltear a mi lado derecho y saber que es mi lado derecho, ¿no? Y todo ese giro, el hecho de voltear hacia un lado, pues que requiere pues un sistema visual que tenga que poder fijar la mirada, que el sistema vestibular funcione correctamente para no caerme, que si volteo y giro para tomar un vaso y quiera alcanzar, agarrar y llevarlo hacia mi boca, pues tenga la capacidad de hacerlo. Probablemente en niños o en pacientes con secuelas de a lo mejor de un evento vascular cerebral, pues ese control motor, ese déficit visual, ese déficit auditivo pues va a estar alterado y entonces tendremos que entrenarlo. Entonces ya tenemos ahorita 3 conceptos principales, que es a la hora de trabajar un paciente, que es la estabilidad, la orientación postural y el sistema visual. Bien, continuamos.
Como habíamos comentado, los sistemas que están involucrados en el control postural, que es los sistemas sensoriales, ¿sí? Ahorita, como comentaba, vamos a hablar de otros 3, pero no debemos olvidar ni el olfativo, ni el gustativo, ni el propioceptivo. Uno de los más investigados pues es el visual, luego tenemos el vestibular, el somatosensorial, y solamente a la par no podemos dejar de lado la parte motora. Entonces, comúnmente como oficio nos centramos en la parte motora, que es que el niño tenga un desarrollo normal y que vaya logrado o logre los ítems del desarrollo, pero no debemos de dejar de estimular lo visual, lo vestibular y lo somatosensorial, que va a ser primordial para adquirir ese control postural. Sí, para que sigue, por favor. Bien, ¿qué va a ser un punto importante a la hora de trabajar el control postural? Pues como ya hemos comentado, la alineación del cuerpo, que habíamos comentado que una mala alineación, por ejemplo, aquí tenemos un niño que tiene los tobillos hacia abajo, seguramente será o se necesitará de una férula para alinear esos tobillos. Si alineamos, pues ¿qué mejorará? Su biomecánica, su ahorro de energía, sus reacciones de defensa, sus reacciones de equilibrio. Entonces, por eso la alineación del cuerpo es muy importante a la hora del control postural. Si se mantiene esa alineación, se puede mantener, pero seguramente a la hora de realizar la marcha, pues requeriría un mayor gasto energético. Y bueno, ya conceptos más que son muy comunes en el área de la fisioterapia. Sin embargo, a la hora de trabajar, pues no tenemos que hacer énfasis en puntos muy, muy importantes, que es el tono muscular y el tono postural. Recordemos que el tono postural es que son todos los músculos que se activan a la hora de adquirir o cambiar una posición, y ahí entran muchos músculos antigravitatorios, ¿no? El tono muscular, pues recordemos que es la resistencia del músculo hacia el estiramiento, y que puede estar afectado, ya sea por alguna patología estructural o por algún daño neurológico muy específico. Entonces recordemos que el tono muscular pues difícilmente lo podemos corregir, podemos mejorarlo, podemos disminuirlo, podemos adaptarle algo para que haga una actividad funcional, pero recordemos que no lo vamos a eliminar. Bien, y bueno, el conjunto de esos pues, nos va a generar también el sistema motor, ¿no? Que va a ser acompañamiento. Sí, la que sigue, por favor. Bien, bueno, tenemos uno de los principales sistemas que ya hablamos un poco, que es el sistema visual, ¿ok? Obviamente vamos a tener estímulos eferentes y estímulos aferentes. Recordemos que el sistema visual, pues somos muy visuales, o el niño, a la hora de estimular a un niño, tendremos que ponerle muchos estímulos. Habrá muchos estímulos que le sean de su agrado, y él procesará la información y emitirá una respuesta hacia ese estímulo, ¿no? Si la mamá le presenta siempre el mismo estímulo, es decir, un estímulo, algo de un juguete, incluso el celular o alguna canción, algún video que le guste, pues el niño se expresará de una manera en concreta. Así pasará con los estímulos nuevos que vaya teniendo, ¿no? El niño tendrá que verlos, procesar la información y generar una respuesta, ya sea si le gusta, no le gusta, cómo se presenta el niño ante esa respuesta que tendremos que evaluar, ¿no? Y bueno, tenemos la percepción del movimiento que el niño tenga hacia ese estímulo, y bueno, también la agudeza visual va a ser importante, la visión central y periférica que tendremos que estimular en un niño. Es decir, no es lo mismo que yo esté mirando de frente a que le presente el estímulo al niño a los laterales, porque el niño tendrá que voltear la cabeza o el tronco para ir hacia ese estímulo, ¿no? Y se estimulará la vista de forma diferente también. ¿Qué pasa? Que si tenemos un niño con un deficiente con ceguera o deficiencia visual, pues su control postural
será más, tardará más en alcanzarlo, ¿no? Entonces ahí es un punto importante a la hora de abordar al paciente para saber que seguramente lo logrará, simplemente hay que estimularlo más y que tardará un poquito más. Digo, en niños con esos, o en esos casos, pues el estímulo auditivo, la forma en que nosotros nos dirijamos al niño, cómo le hablemos, las indicaciones que le demos tanto a él como a los familiares para que lo aborden, pues serán importantes. Y hablo del visual, pero también el auditivo, que también es muy común que niños tengan pérdida de la audición o que usen aparatos, pues a lo mejor ahí nos podemos guiar por el sistema visual, que el niño vea el objeto aunque no lo escuche, y en base a eso ir adquiriendo el control postural. ¿No? ¿La que sigue? Bien, siguiendo con lo visual, tenemos que puede haber alteraciones en este sistema visual, puede haber lesiones en la zona ventral, en la zona dorsal y en el proceso visual primario, ¿ok? Si hay una alteración en el proceso visual primario, pues el niño tendrá problemas en la agudeza visual y en su campo visual, ¿ok? Si el niño tiene una lesión a nivel de la zona ventral, el niño tendrá problemas en el reconocimiento de objetos de cara, ¿no? Entonces nos da una idea para ver la forma en que vamos a trabajar con el niño, ¿ok? Y si tiene una lesión en la zona dorsal, pues el niño tendrá problemas de orientación visual, o sea, búsqueda, atención. Entonces, aunque sea el sistema visual, que podríamos pensar que es solo un estímulo, sí tenemos que saber bien dónde está la lesión o la deficiencia o el problema para saber cómo lo vamos a abordar, ¿no? Si tiene problema en la agudeza visual, pues tendremos que presentarle objetos a lo mejor con más brillosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podrá ser un ejemplo. La que sigue, por favor. Bien, algunas estrategias para abordar a obviamente, antes de presentar las estrategias, es muy importante la valoración del paciente, en qué etapa del desarrollo viene, si es un niño con probable daño neurológico o ya tiene una patología establecida, o es un niño simplemente con un leve retraso en el desarrollo, o ya es un niño de 6, 7 o 8 años que a lo mejor ya realiza muchas actividades y va a terapia por alguna patología más específica o porque tuvo algún problema más específico. Digo, y bueno, ya que tenemos eso, ya podemos abordar al paciente y aquí se plantean algunas estrategias de muchas que se pueden hacer, ¿no? Que es trabajar con materiales brillantes, objetos simples. Es muy importante darle el tiempo al niño de respuesta, es decir, que vea el objeto y a lo mejor se tarda en verlo, o se tarda en, a lo mejor si estamos trabajando el control de tronco, por ejemplo, el niño ve el objeto de frente y no va por él o no dirige la mirada hacia el objeto a la primera, pues tenemos que ser pacientes, hay que darle un tiempo de respuesta, ¿no? A lo mejor pasa ya cierto determinado tiempo y el niño sigue sin responder, pues tendremos que buscar algún otro estímulo o otra manera de presentarle ese objeto. El color de los materiales se pueden cambiar, puede ser siempre el mismo. Hay muchos niños que aprenden por imitación, no por repetición de las rutinas, ¿no? Pasa mucho con los niños con trastorno del espectro autista, que aprenden mucho por repetición, o sea, nosotros presentamos la actividad, lo guiamos en la actividad y habrá que repetirlo para que el niño aprenda lo que tiene que hacer, ¿no? A la hora de hacer un cambio o cambiar el estímulo, la recomendación es que se haga de forma lenta y posteriormente ir avanzando en los cambios rápidos. No quiere decir que no se pueda hacer un cambio rápido, pero tiene que ser muy específico, o si el niño ya tiene muchos estímulos que ya reconoce, que tolera, entonces a lo mejor sí se podría hacer un cambio más rápido. La terapia comúnmente se recomienda a veces con periodos cortos de tiempo e ir progresando en el tiempo. También esto es importante para mejorar sus periodos de atención. Es decir, si yo presento a un niño y le presento un estímulo, si el niño
está en el estímulo, no sé, 30 segundos y ya va su atención hacia otro lado, pues a la siguiente tendremos que mejorar ese periodo de atención, porque en lugar de 30 segundos, pues sean 40, ¿no? Con el mismo estímulo, hasta lograr a lo mejor 5 o 10 minutos que se mantenga en esa actividad y posteriormente ya buscar un cambio. La reducción de ruido, bueno, esto pues, podría ser subjetivo porque en la terapia tenemos un ambiente controlado, tenemos al niño con una atención individualizada, le controlamos los estímulos, pero llega a casa y pues no tiene estímulos controlados o escucha el ruido de la calle o va al súper, entonces ahí no podemos controlar esos aspectos. Entonces tenemos que trabajar al niño en situaciones controladas y en situaciones no controladas. Bueno, la posición en la que trabajamos es muy importante, cómo le hablamos al niño, las indicaciones que le damos, el motivarlo a hacer la actividad, el motivarlo a hacer movimientos autoiniciados y activos, pues siempre será importante. Continuamos, por favor. Bien, el sistema vestibular. Bien, aquí pues son muy importantes los cambios de posición que presente el niño y las posiciones que mantengamos, ¿no? Comúnmente el niño, el sistema vestibular va acompañado del visual y de los otros sistemas sensoriales, pero va a ser muy importante la posición de la cabeza y estar generando movimientos repetidos de cabeza para que el niño vaya teniendo ese control sobre el sistema vestibular y que él vaya reconociendo las posiciones que puede lograr. Bien, cambiamos. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí en cuestión del sistema vestibular, pues vamos a tener reflejos principales, que es el vestíbulo ocular y el vestíbulo espinal, que pues nos van a dar una muestra de cómo se presenta el paciente y cómo está su equilibrio y qué pasa a la hora de realizar esos reflejos. Si tiene control de la cabeza, si mantiene la posición, si su tono muscular cambia, si se mantiene igual, si se irrita, si se estresa ante esos cambios de posición, o todo lo contrario, si lo hace bien, si no le cuesta trabajo. Entonces, si logra el control postural con esos cambios de posición, pues tendremos que buscar una progresión para que el niño pueda seguir haciendo esas actividades. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el reflejo vestíbulo espinal, que es la primera imagen donde el niño va hacia la posición de lado. Bueno, ahí hay que tomarlo del tronco, solo se hace de preferencia una vez. Como es un movimiento un poquito invasivo, pues hay que tener cuidado, hay que decirle al familiar lo que se le va a hacer y hay que ver cómo responde el niño. Habrá niños que se dejen, habrá niños que presenten llanto, ¿sí? Entonces la idea no es hacerlo de forma tan rápida o empezar de menos a más. Y tendremos que ver si el niño regresa a la línea media, si tiene el control de la cabeza, si fija la mirada en algún punto, si está observando a la mamá. Y el otro reflejo, el vestíbulo ocular, que son los movimientos de la cabeza hacia los lados, y igual se detecta la fijación de la mirada. Y bueno, también si existe mareo, es importante. En un niño muy pequeño, pues él no nos va a responder si existe mareo, pero en un niño un poquito más grande o en adultos, pues sí nos pueden emitir ese juicio. Entonces, a la hora de mover la cabeza hacia los lados, también puede perder la posición o si está en sedestación, se puede caer, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos de un problema vestibular y de su equilibrio, que su equilibrio está alterado. Entonces, el reentrenamiento tenemos que guiarlo por ese lado. Bien, la que sigue, por favor. La que sigue igual, por favor. Bien, a la hora de trabajar tenemos tres tipos de equilibrio, que los tres son muy importantes, que es el estático, el proactivo y el reactivo. El equilibrio estático
Voy a leer primero la definición, que es el mantenimiento de la postura con control del centro de masa relativo a la base de soporte. Es decir, yo estoy sentado, mi centro de masa está muy estable porque mi pelvis está en una silla y está estable, ¿no? Mis pies están a la altura de la cadera, entonces mi centro de masa se encuentra en medio y por ende estoy estable, ¿no? Lo mismo pasa en una biperestación, donde el centro de masa se localiza dentro de la base de soporte y sin movernos, pues ahí estamos parados, ¿no? Sería un equilibrio estático, puede ser en dos pies, puede ser monopodálico. Tenemos el equilibrio proactivo y el equilibrio reactivo. Me voy por el primero con el reactivo, que el reactivo es, estoy aquí sentado y llega alguien y me empuja. Me voy hacia un lado, entonces esa es una perturbación externa. Entonces, ¿cómo yo respondo hacia esa perturbación externa, ¿no? Si alguien llega y me empuja para un lado, entonces yo meto la mano, no la meto, me dejo ir, la cabeza va primero. Entonces hay que evaluar cómo responden los niños ante esa respuesta. Se puede hacer en supino, se puede hacer en prono, se puede hacer en sedestación, se puede hacer en biperestación y hay que estar constantemente evaluar el equilibrio reactivo. También es importante que tal si tengo un estímulo, me quiere a lo mejor aventar una pelota y alguien me empuja. ¿Qué pasa con esa perturbación externa o con la actividad motora? ¿La sigo haciendo igual? ¿Hay cambios a la hora de hacerla? Entonces ese es el equilibrio reactivo, la respuesta que yo tengo ante una perturbación externa. Por otro lado tenemos el equilibrio proactivo, que bueno, son ajustes posturales, que veremos que son los ajustes posturales anticipatorios, pues lo que es la activación de ciertos músculos ante una actividad voluntaria, pero qué músculos se activan cuando yo hago esa actividad o para poder lograr hacerla. Es decir, aquí tengo un vaso de agua, entonces aquí lo pongo de frente, yo estoy sentado, voy hacia el vaso de agua y mi objetivo pues es tomarlo, ¿no? Pero para poder tomarlo, ¿qué músculos se tuvieron que activar para yo poder lograr hacer la actividad? Pues que yo esté sentado, que esté estable, que a lo mejor en un buen control postural yo puedo no mirar el vaso de agua y tomarlo, ¿no? En un control postural un poquito más deficiente, que tenga problemas visuales, pues a lo mejor tiene que mirar el vaso para poder lograr la actividad, ¿sí? Entonces el equilibrio proactivo, son toda la activación de esos músculos, que no es la actividad como tal, sino lo que conlleva o lo que tengo que hacer para lograr esa actividad. Bien, aquí sigue, por favor. Bien, aquí tenemos los tres: equilibrio reactivo, el equilibrio proactivo, y bueno, a la par de eso, pues las condiciones es muy importante. No es lo mismo que yo vea a un niño, no sé, en estimulación temprana, que a lo mejor está en un ambiente controlado, a que lo vea en su casa o que lo vea en un ambiente de juego, ¿no? Tampoco es lo mismo que vea al niño yo solito sin que su papá entre a la terapia, a que el niño entre con su papá y a lo mejor el niño tiene mucho apego, pues sus reacciones seguramente serán diferentes, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la mejor situación para que el niño trabaje de la mejor manera y fomentar esos movimientos activos y fomentar sus tres equilibrios. Bien, continuamos. Bueno, ya para trabajar un poquito sobre las reacciones posturales. El otro punto, son las reacciones posturales, que, bueno, hay que trabajar primero en plano sagital, es decir, antero-posterior, flexión o extensión, o sea, llevar al niño hacia por ejemplo, el tronco hacia adelante, como se ve en la imagen, el tronco hacia atrás. ¿Cuál es una reacción postural? Pues que el niño regrese. Si yo me voy de lado, pues ¿qué tendría que hacer? Regresar a la posición de partida o regresar a la línea media. Y esa es una reacción postural, ¿sí? Comúnmente se empiezan, como comenté, antero-posterior, y después se podrían hacer de forma lateral.
Y que es importante lo que hemos comentado, el centro de masa. No es lo mismo que yo haga esos movimientos con los pies juntos o en sedestación con los pies juntos a que tenga apertura de mi base de soporte, porque el centro de masa corporal se ubicará en la zona correcta y a lo mejor podría ser con mayor eficacia la actividad. La que sigue, por favor. Bien, a la hora de trabajar el equilibrio reactivo existen tres estrategias muy concretas, que es la estrategia de tobillo, de cadera, y bien, vamos a empezar con la de tobillo. Entonces, ven aquí la imagen, es una persona que está en bipedestación y se lleva el cuerpo hacia adelante, es de distal a proximal, porque el que está estable primero es la articulación del tobillo, y entonces llevamos el cuerpo hacia adelante. Que es una perturbación lenta, se trabaja el control, se trabaja el sistema visual, el sistema vestibular, porque ahí el paciente puede perder el equilibrio. Y que trabajamos también que a nivel del tobillo pues se mantenga estable y que pueda regresar a la posición. Entonces tenemos un pacientito que vamos a trabajarle con la bipedestación, ya está con marcha, es una estrategia que se puede trabajar para mejorar la eficiencia del patrón de la marcha y la bipedestación. ¿Qué puede ocurrir cuando está alterado? Pues que el niño se vaya hacia adelante, que se caiga, que no controle su cuerpo, que no pueda regresar. Entonces tendremos que estarlo reentrenando constantemente hasta que lo logre, ¿no? Ya que lo logre, pues podemos ponerle alguna perturbación externa para progresar la actividad a un nivel más alto. Y la otra estrategia pues es la de cadera, que es de proximal a distal. Aquí en la segunda imagen se ve como la pelvis va hacia atrás y por ende el tronco va hacia adelante, como si fuera una forma de agacharse. Entonces este es un ejercicio muy bueno para niños que están en la etapa de 9-12 meses para lograr la bipedestación de la marcha. Les ayuda mucho porque trabajamos directamente sobre la estabilización de la cadera. Hay que repetirlo bastante, pero es un ejercicio muy eficaz. Una sugerencia es trabajarlo con sentadilla en cuestión de niños, porque igual la sentadilla o de sentado parado da mucha estabilidad al nivel de la pelvis, nos va a permitir lograr de forma más eficiente o más rápida la bipedestación y por ende la marcha. Se puede trabajar solo en esa estrategia para lograrlo, solo que hay que repetirlo mucho, ¿no? Obviamente en cuestión de niños yo lo trabajo mucho, por ejemplo, que intente recoger un juguete del piso y que me lo vea arriba, ¿no? Que esa podría ser una opción. Y también podemos poner un biofeedback, que pueden ser nuestras manos, es decir, llevar nuestras manos a la cadera del niño y que haga la actividad de agacharse y levantarse. Posteriormente tendremos que quitar ese feedback, o sea, que el niño lo haga solo, sin las manos, y hasta la última progresión pues sería ya sin ningún apoyo y de manera independiente. Cuando lo hacen, pues obviamente empiezan con la base de soporte muy amplia, y a medida que lo van logrando, la base de sustentación y el centro de masa va a su lugar y se va reduciendo. Bien, y la última progresión pues sería la velocidad del ejercicio. Comúnmente se empieza lento, o el niño se puede levantar muy rápido, y después ya podemos trabajar en la velocidad o incluso en una perturbación también externa. Muy bien, la que sigue. Bien, otro punto importante que ya hemos comentado al inicio, que es la estabilización de la cabeza. Que la estabilización de la cabeza, antes de ir directamente a la cabeza o ponerlo, por ejemplo, en esa posición de estar en la imagen del niño, es una posición prona, que la posición por sí sola, un niño sano tendría que levantar la cabeza para vencer la gravedad y lograr un mejor control cefálico, ¿no? Recordemos que antes de la vista pues está el estímulo visual, está el estímulo auditivo, pues podemos guiarlo con cualquiera de esos estímulos para mejorar la estabilización de la cabeza o el mejor control de
de eso. Sí, posteriormente eso sería que el niño gire la cabeza hacia algún lado o presentarle el objeto delante de él o hacia los lados para que ya intente ir por ese objeto. Entonces ya llevarlo a diferentes ángulos también va a permitir que el niño fije la mirada, que voltee hacia donde esté el objeto, si es que le interesa, entonces irá por él y entonces podemos progresar a otra etapa. Bien, continuamos. Bien, ya contamos un poco de la estrategia de cadera para la estabilización de la pelvis, pero es muy importante hacer énfasis porque si estabilizamos la pelvis vamos a lograr la bipedestación y la marcha independiente. Sí, por ejemplo, niños que tienen un tono más alterado, que puede ser hipotonía, pues depende de las capacidades del niño, pero comúnmente tardan un poquito más en lograrlo, ¿no? Pero se puede lograr, ¿sí? A diferencia con niñas que a lo mejor tienen un poquito más de espasticidad, que depende obviamente del grado de espasticidad y la patología, o ellos el principal problema que tienen pues es la mala alineación y por ende la estabilización de la pelvis es un poquito más difícil. Cuando pasa eso, pues tendremos que ayudarnos a lo mejor de alguna órtesis o de algún otro aditamento que nos permita estabilizar la pelvis para lograr el acto motor. Continuamos. Bien, la influencia de las alteraciones musculares, pues en cuestiones de niños, pues que el niño tenga un poquito de retraso en su desarrollo, que sea prematuro con pocos meses, sí, pero que tenga el potencial para lograr todas sus etapas del desarrollo, ¿no? Ahí pues a lo mejor no va a tener tantas alteraciones musculoesqueléticas, pero sí en su desarrollo, ¿no? A lo mejor si ya tiene 12 meses y debiera estar en marcha y a lo mejor tiene 9 y está gateando, ¿no? Solamente hay que llevarlo a la siguiente etapa para que lo haga de manera independiente, ¿no? La diferencia de que si tenemos un niño con hipotonía, hipertonía o un trastorno del espectro autista, que ya son patologías más específicas o alteraciones más significativas, pues tendremos que evaluar bien al niño para ver cuál es la mejor herramienta para trabajar con él o el área en que nos enfocaremos, ¿no? Y a la par de eso, como hemos comentado, si necesita algún aditamento, alguna férula, alguna órtesis que nos podamos apoyar para mejorar esa alineación de segmentos o mejorar la estrategia de cadera, de tobillo. Entonces sí será importante evaluar bien al niño y ver qué es lo que necesita de acuerdo a la etapa en la que estén. Muy bien, Laxi. Bien, algunos problemas musculares de los más comunes, pues la alteración del tono, la debilidad, la falta de coordinación, problemas en el sistema sensorial, que comúnmente es más de los niños con espectro autista, que sean buscadores de sensaciones o que sean evitadores de sensaciones o que sean hipervigilantes ante ciertas causas o ciertas condiciones. La representación interna que el niño tenga sobre, o que vaya teniendo, o que le vayan fomentando sobre sus propias fuerzas. Y en niños un poquito más grande, la producción de fuerza, ¿no? Como el niño va teniendo la fuerza para realizar las actividades, aunque tenga el tono muscular aumentado o disminuido. Recordar que no es lo mismo el tono que la fuerza. Pues hay niños con tono disminuido que tienen mucha fuerza, o cuando van logrando actividades va aumentando la fuerza muscular, y asimismo los niños que tienen hipertonía también pueden tener muchísima fuerza, entonces hay que trabajarlas por separado. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, como parte de la valoración ya hablamos de todos los sistemas que hay que evaluar: el sistema visual, el vestibular, el motor, el somatosensorial, y tenemos que identificar cuál es el problema, la causa de ese problema, si a la par de eso hay algún aspecto biopsicosocial que está afectando al niño, por ejemplo su entorno, si es un niño con un ambiente familiar, si lo cuida su abuelita, es un niño que lo adoptaron,
si detectamos agresión ante el niño, todo eso es importante identificarlo a la par del problema motor que tenga o el problema de equilibrio o coordinación. Si podemos determinar las causas de ese problema, pues va a ser más fácil gestionar su tratamiento o su estimulación. La que sigue, por favor. Bien, ¿qué valoramos a la del control postural y el equilibrio? Pues obviamente sus etapas de desarrollo. Recordemos que si es un niño prematuro, pues obviamente hay que sacarle la edad cronológica, la edad corregida, y en base, si es prematuro, pues basamos en su edad corregida a la hora de desarrollar el plan de tratamiento. Y si tolera los cambios de posición, si no los tolera, si lo estimulan en casa, si lo estimulan solo cuando va con nosotros a terapia, si tiene algún problema musculoesquelético más específico como luxación de cadera, por ejemplo, o si tiene una sonda de alimentación, todo eso es importante y va a repercutir directamente en su tratamiento y en su potencial para mejorar. Continuamos. Bueno, esa no se ve mucho, pero son unas escalas que nos permiten valorar desde el equilibrio, la coordinación y las cuestiones motoras. Continuamos. Bueno, algunas estrategias terapéuticas para el control postural y equilibrio. Vimos 3 muy particulares, que es trabajar el equilibrio reactivo, el equilibrio proactivo, con estrategia de tobillo, con estrategia de cadera y con estrategia de estabilización de la cabeza con el sistema visual y vestibular. Bien. Bueno, es muy importante facilitar a los niños la autoejecución, es decir, que lo hagan por ellos mismos, ¿ok? Ya no tenemos que fomentar lo pasivo, sino todo lo contrario, los momentos activos y autoiniciados. También recordemos que es mucho de ensayo y error. Pasa mucho que a la hora de que el niño no puede hacer algo, pues llora o se frustra. O como no puede hacerlo, pues también la mamá llora o se frustra o lo cara. Entonces tenemos que hacer todo lo contrario, motivar al niño para que logre la actividad. Ya que logró la actividad, pues el niño sabrá que podrá hacerla, entonces tendremos que estar repitiendo para que el niño se dé cuenta que puede hacerlo, ¿no? Y comúnmente así con nuevas actividades que al niño le vayamos poniendo, pero es mucho de estar ahí trabajando todos los días con el niño para que logre las actividades. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son algunas órtesis o algunas ayudas con las que se podrían trabajar si tiene un problema muy específico para la estabilización de la pelvis, que son desde férulas hasta arneses o grúas. Por ejemplo, aquí en la imagen, pues el niño nos permite la estabilización pélvica, que va a obtener ahí reacciones de equilibrio, porque el niño se va a ir hacia un lado, hacia el otro, batallará con su base de soporte, y son buenas herramientas. No es recomendable usarlo todos los días, tanto tiempo, sino en ocasiones hasta que el niño vaya logrando el objetivo. Bien, continuamos. Ven ahí la imagen de la izquierda, pues bueno, en esa época era un niño adolescente de 15 años, él le amputaron un brazo derecho y una pierna izquierda, entonces la capacidad del control postural también de adaptarse a las situaciones, ¿no? Él es amputado, entonces si juega fútbol con una pierna y una muleta, entonces en base a reentrenamiento y a capacidades podemos lograr nuevas capacidades y adaptarnos a lo nuevo. Bien, seguimos. Bien, aquí es una actividad de un control postural, es decir, la niña tiene una base de soporte amplia, se le está presentando un objeto que es un pandero, fija la mirada y lo entrega hacia la persona con ambas manos, ¿no? Y mientras hace la actividad, pues no pierde su equilibrio. Entonces ese es un objetivo, que el niño haga la actividad con las 2 manos sin necesidad de sostenerse, ¿no? Sería una progresión de un ejercicio sin el apoyo de sus manos. Tenemos que lograr que los niños lo más rápido posible tengan las manos libres, o sea, no estarlos sujetando para que ellos decidan hacia dónde quieren
utilizar sus manos, ¿no? O con el objeto que quieran, ¿sí? Antes de eso, pues, ¿cuál sería? Que el niño tenga la pelota en una mano y con la otra mano se estuviera deteniendo para no caerse, ¿no? Entonces, ambas son correctas y hay que buscarlas constantemente a la hora de tratar a un paciente. Sí, por favor. Y bueno, esa es una grúa que, como ya lo habíamos visto, nos puede ayudar a la estabilización de la pelvis, que es importante para la bipedestación y la marcha. Ajá. Bueno, el uso de realidad virtual o de juegos, pues siempre va a ser importante para tener un biofeedback visual del niño y que el niño haga una actividad motora muy concreta, ¿no? Es otra forma de trabajar que no se cuenta en todos los sitios, pero es una herramienta más que nos puede ser de gran ayuda a la hora de tratar a un niño, ¿no? Para que, pues en base al juego, fomentemos esas actividades motoras y ese control postural y trabajar con los demás sistemas, como hemos comentado. ¿Verdad que sí? Y bueno, este es un bipedestador que nos puede ayudar sobre todo a la alineación de segmentos corporales y a cambiar la posición de prono a bipedestación, ¿no? Ahí arriba de la cama pues se pueden trabajar ya con el miembro inferior, con la mirada, quitándole arneses para que él vaya logrando tener más control sobre la pelvis, sobre la cabeza, sobre sus manos, ¿no? Entonces igual es una herramienta más que puede ser de utilidad. Digo, si no se tienen esas herramientas, tendremos que buscar la forma de hacer lo que se puede, ¿no? Y es lo ideal hacerlo sin herramientas, simplemente son ayudas que nos pueden ser útiles en determinado momento. ¿Verdad que sí? Bien. Voy por mi cargador rápido. Ya, perdón. Bueno, muchas gracias, licenciado. Pues ya tenemos algunas preguntas que hicieron los participantes. Sí. Y la primera pregunta. Excelente ponencia, un gusto volver a escucharlo. Saludos desde Uruguay. Cuando el centro de masa va cambiando en los niños, ¿nosotros como terapeutas podemos ayudarlo a desarrollar nuevas habilidades? Sí, cuando el centro de masa va cambiando, obviamente la etapa cuando es con sus niños pequeños, del primer mes al 8 9, pues está un poquito más al nivel torácico. Entonces, conforme a las actividades que le vamos poniendo, pues tendremos que buscar que vaya descendiendo. ¿Y cómo va descendiendo? Pues logrando la verticalidad, es decir, pues que se siente, que vaya a posición hincado, y por ende la bipedestación hará que descienda
el centro de masa. Sí, y en cada etapa, pues habilidades muy concretas. Por ejemplo, si va a gatear, pues el centro de masa pues, está un poquito más torácico. Entonces, fomentar esa actividad con habilidades, ¿no? Como trepar, como bajarse. Entonces, sí se pueden fomentar habilidades. Ok, gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué tanto se ve alterado el control postural si uno de los sistemas sensoriales están alterados? En fisioterapia se tratan otros además del motor. Saludos desde Perú, gracias por compartir su tiempo. Sí, tiene un problema sensorial muy, ya habíamos comentado, la vista o el oído, o necesita un aparato, o es sordo o es ciego, pues estará totalmente alterado el control postural, ¿no? Comúnmente, si son niños que tienen problemas visuales auditivos, comúnmente logran la bipedestación y la marcha, simplemente se tardan un poquito más de lo normal y hay que estar estimulando, ¿no? Si tiene problema visual, pues hay que guiarnos por la voz o por el oído. Si tiene problema auditivo, o sea, mejor por lo visual, a la par de todo lo motor, ¿no? Ahí tendremos que buscar la mejor estrategia para el niño, ¿no? Y si es un niño sano, pues no quiere decir que solo lo motor, hay que trabajar lo visual, lo auditivo, lo vestibular también. La siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno es presentar muchos estímulos diferentes al niño? ¿Se puede llegar a sobreestimular? En caso de que sí, ¿qué efectos se presentan? Abrazos desde Colombia, gracias por la ponencia, licenciado. Pues un niño en cuestión de estímulos, pues todo el tiempo tiene estímulos, poquitos o muchos, ¿no? Desde que sale de que está en su casa, pues tiene muchos estímulos, el ruido de su casa, la música que pongan, donde lo acuesten, si le hablan o no le hablan. El niño todo el tiempo tiene esos estímulos, ¿no? En la terapia lo que se hace es fomentar esos estímulos más individualizados y que el niño vaya sobre un estímulo en específico. Entonces, hay estímulos que, o depende del niño, hay niño que evita ciertos estímulos, hay niños que busca todo el tiempo estímulos. Entonces, tenemos que buscar qué tipo de niño tenemos, ¿no? Si es un buscador de estímulos que constantemente esté buscando nuevos estímulos o nuevas sensaciones. Si es el caso de ese niño, tendremos que centrarnos en un estímulo en particular para volverlo más tolerante o trabajar sus periodos de atención sobre ese estímulo, es decir, que esté en ese estímulo más tiempo. Si es un niño que solo está en un estímulo todo el tiempo, o sea, que le gusta la misma cosa, pues habrá estímulos que no le gusten, entonces tendremos que buscarle nuevos estímulos, que se vuelva más tolerante a esos estímulos y estarlo cambiando constantemente. Entonces no es que tenga un niño o no más estímulos, sino hay que trabajar específicamente con el niño que tengamos enfrente, ¿no? A la par de que todo el tiempo tenemos, como comentaba, en la terapia tenemos un ambiente controlado y yo le puedo presentar estímulos muy específicos, pero sale en la terapia y tiene infinidad de estímulos todo el tiempo, el ruido de la calle y a dónde lo llevan. Entonces hay que trabajar que en tiempo, en periodos de atención, en cambio de estímulos controlados, y en base a eso ir viendo sus respuestas y su control postural. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Desde su punto de vista, ¿qué estrategia podemos llevar a cabo en las terapias para lograr la atención del niño y que la terapia tenga mejores resultados? Bueno, varía mucho de igual del niño y de dónde se ha atendido. También es muy importante cuando la atención, si el niño tiene apego o no al papá o a la mamá o a la abuelita. Comúnmente cuando tienen mucho apego, pues buscar la atención del niño, que el niño se adapte a nosotros o al entorno en donde lo atendemos, se vuelve pues algo complejo y un reto para el terapeuta, ¿no? Entonces ahí en cuestión de estrategias para mejorar la atención, porque cuando pasa eso, pues aunque le pongas cualquier estímulo, pues el niño está llorando constantemente. Entonces hay que buscar estrategias o acompañarlos de psicología para buscar, por ejemplo, en ese caso en particular, pues que no tenga el apego o que vayan a terapia a los papás para buscar la mejora del niño, ¿no? El otro, pues, es trabajar con la mamá directamente, ¿no? Para ver qué pasa, cómo responde el niño. La otra es sacar al papá de la terapia, por ejemplo, ¿no? En cuestión de atención, pues, ese es un caso en particular que es muy común, como es el apego, ¿no?
En otra cuestión donde el niño no tenga la atención adecuada a lo que estamos haciendo, pues hay que buscar estrategias visuales, auditivas, de sonido, del entorno. A lo mejor si es un niño más grande, pues en lugar de atenderlo en un área, pues lo llevas a otra. A lo mejor el agua le gusta, ¿no? O el centro de estimulación multisensorial, que es más de sonidos o de texturas. Entonces hay que buscar lo que se adapte al niño y no hay algo en concreto, hay que buscar individualizarlo, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Es recomendable que los papás se involucren directamente en la terapia con sus hijos? ¿Considera que es más eficiente si solo está presente el fisioterapeuta para mayor participación del niño? Gracias. Bueno, sí es desde luego importante que el papá se involucre en la terapia. Comúnmente a veces lo llevan y ya en sus casas no lo trabajan, ¿no? Entonces, que el papá esté involucrado, o no el papá, el familiar, o la abuelita, o la persona que esté delante de ese niño, o las personas. Comúnmente es la mamá la que lo lleva, es más común en el ambiente de las mamás, y los papás tienden a ser más desapegados. Entonces hay que involucrar no solo a la mamá, hay que involucrar también mucho al papá, que es lo que más frecuente se ve que no está involucrado. Obviamente no en todos los casos, pero sí a lo mejor yo creo que en un porcentaje mayor, ¿no? Y obviamente la enseñanza del terapeuta hacia esas personas sobre el conocimiento de su hijo, sobre los ejercicios que tiene que hacer, sobre si va a mejorar, la explicación. Entonces sí, desde luego que es muy importante. Muchas gracias por la ponencia, realmente fue un tema muy enriquecedor. ¿Qué tanto se afecta la vida del niño si no desarrolla algún tipo de equilibrio dentro de las actividades de la vida diaria? ¿Qué tanto se afecta? Pues yo creo que un porcentaje alto. Si no logramos tener equilibrio, pues vamos a tener problemas de caídas frecuentes, o no va a lograr la bipedestación, o no va a lograr la marcha. Entonces, sí es muy importante trabajarlo. Muchas veces se trabaja el equilibrio con reacciones de defensa, es llevarlo hacia los lados, hacia adelante, pero se deja de lado a veces lo visual o lo auditivo, o todos los otros sistemas como el olfato y el gusto. Entonces, debemos trabajarlo acompañado del sistema vestibular. Sí hay una gran repercusión en las capacidades y el potencial del niño, lo que pueda lograr o lo que no pueda lograr. Entonces es de suma importancia la estimulación. Y bueno, tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos cuidar también nuestra higiene postural y poder recuperarnos físicamente después de cada terapia? ¿Considera que este punto es importante? Saludos desde Nicaragua. Bueno, ahí no entiendo mucho el poder recuperarnos físicamente. No sé si se refiere a los terapeutas. Pues yo supongo que sí. Hacer como de terapeuta. Bueno, no, bueno, el trabajar con niños pues requiere que nosotros como terapeutas pues estar muchas veces agachados, hincados, ¿no? Entonces sí requiere mucho esfuerzo físico de parte del terapeuta y de los papás, porque el papá también requiere un esfuerzo físico para estar con el niño, sobre todo a bajas edades, ¿no? Y altas, pues ya cuando el niño logra la bipedestación, pues puede hacerse un poquito más sencillo, ¿no? Pero nosotros como terapeutas, pues fomentar el ejercicio para nosotros también es primordial, ejercicios de movilidad, de fuerza. Si nosotros estamos más fuertes, más móviles, pues va a ser más fácil en nuestra recuperación, ¿no? El hecho de salir del trabajo y realizar alguna actividad física, pues también nos hará más flexibles, ¿no? Y más adaptarnos más rápido a esas situaciones y no tener también problemas musculoesqueléticos a largo plazo, ¿no? Entonces el ejercicio para nosotros también será, yo pues recomendaría el ejercicio de fuerza, movilidad, y independientemente de si son niños o adultos, ¿no? Pues bueno, serían todas las preguntas. Y pues le agradecemos al licenciado por habernos acompañado el día de hoy al cierre de la campaña Fisiotón. Y les recordamos a los participantes que estén al pendiente del grupo de WhatsApp para los métodos evaluativos correspondientes.
Muchísimas gracias.